Los exorcismos, aquellos rituales que siempre han sido sumamente impactantes en el solo hecho de saber de su existencia, y los cuales son bastante antiguos. Estos rituales se han hecho con el propósito de expulsar entidades malignas de algunos cuerpos o personas, incluso de objetos, los cuales se han arraigado completamente en la humanidad, sobre todo por la Iglesia Católica, ya que muchos de los casos de exorcismo siempre han sido enfrentados por sacerdotes de esta religión. Pero aún así el terror que evocan los exorcismos no solo viene de las historias aterradoras, ni mucho menos de los síntomas que se pueden llegar a presentar si alguien puede supuestamente padecer una posesión demoníaca, pero lo que realmente genera terror es el aura de misterio e incertidumbre que rodea el acto del exorcismo en sí mismo, ya que el solo hecho de hablar de una posesión demoníaca genera bastante incertidumbre sobre lo desconocido y sobre todo el hecho de enfrentarse a una fuerza sobrenatural, la cual puede resultar bastante peligrosa. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de 3 casos perturbadores de exorcismos. Vamos a tratar de analizar si realmente son casos sobrenaturales, los cuales gracias a una fuerza sumamente poderosa y maligna invadieron los cuerpos y mentes de algunas personas, las cuales fueron sus trágicas víctimas, o si realmente no tenían nada que ver con lo paranormal, si realmente se trataban de casos de personas que sufrían enfermedades mentales, las cuales en realidad requerían tratamiento médico psiquiátrico. Pero aún así todos estos casos están en una línea bastante delgada y han abierto debates sumamente complejos relacionados al tema de la posesión demoníaca y sobre todo a los exorcismos, un debate que incluso pueden continuar en los comentarios. Pero sin más dilación, yo soy Magnorror y comenzamos con estos 3 casos de posesiones demoníacas. El caso de Annalise Mitchell es uno de los exorcismos más perturbadores y más documentados en la historia, además de haber marcado un hito en la práctica del exorcismo debido a que en 1984 la Iglesia Católica archivaría este tema y varios años después se determinaría que en los actos de exorcismo siempre estuviera presente personal médico psiquiátrico sumamente especializado. Pero también su historia está cargada de misterio, horror y tragedia, ya que abrió un debate que manifiesta los límites entre la fe religiosa, la ciencia y la negligencia humana. Todo comienza en el año de 1969. Annalise Mitchell, una jovencita alemana sumamente católica, empezó a experimentar ataques inusuales, los cuales inicialmente fueron atribuidos a una posible epilepsia. Fue internada en el Hospital Psiquiátrico de Wurzburgo, donde se le recetaron diversos medicamentos como anticonvulsivos y tratamientos para la esquizofrenia. Pero a pesar de ya llevar un tratamiento médico, no estaba mostrando ningún tipo de mejora significativa. Aún así, durante este tiempo su estado mental y físico estaba deteriorándose poco a poco. Annalise aseguraba que veía caras malignas, las cuales aparecían mientras rezaba, lo cual era un síntoma que alimentaba la creencia de que su sufrimiento tenía un origen sobrenatural. Pese a su condición, intentó llevar una vida normal, logrando completar el bachillerato e ingresar a la universidad en 1973. Sin embargo, su condición empeoraría drásticamente. Empezó a manifestar intolerancia hacia objetos religiosos de cualquier tipo. Sus padres, desesperados, buscaron ayuda en la iglesia, ya que creían que estaban ante un caso de posesión demoníaca. Aunque inicialmente la iglesia rechazó practicarle un exorcismo, el párroco Ernst Alt concluyó que Annalise mostraba signos claros de posesión demoníaca. Es por eso que consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizarle un exorcismo. Todo esto bajo el Rituale Romanum, un antiguo rito católico para enfrentar casos de posesiones demoníacas. Durante el año que duró el proceso, Annalise fue sometida a 67 sesiones de exorcismo. En estas aseguró estar poseída por 6 entidades demoníacas: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón. Incluso mencionaba a Adolf Hitler y a un sacerdote corrupto llamado Fleischmann. Las manifestaciones de su supuesta posesión fueron aterradoras. Se destrozó las rodillas al realizar más de 600 genuflexiones al día, ladraba como perro, consumía insectos, arrancaba la cabeza de aves con los dientes, incluso bebía y consumía sus propios desechos. Y su voz, la que anteriormente era de una jovencita normal, adquirió un tono gutural, y los gritos que emanaban de ella eran tan intensos que podían escucharse a través de las paredes de las casas cercanas al lugar. A medida que avanzaban las sesiones, Annalise se debilitó hasta el punto de no poder alimentarse ni hidratarse. En la primavera de 1976 sufría neumonía, anemia y una desnutrición extrema.
El 1 de julio de ese mismo año murió a los 23 años, pesando apenas 30 kilos. La autopsia determinó que su fallecimiento fue consecuencia de desnutrición y deshidratación. El juicio contra sus padres y los 2 sacerdotes que realizaron el exorcismo conmocionó al mundo. En estos juicios se presentaron las grabaciones de las sesiones de exorcismo que le realizaron a Annalise. Esto con el propósito de mostrar que los sacerdotes estaban enfrentándose ante una posesión demoníaca bastante fuerte. Pero a pesar de todo fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y condenados a 6 meses de prisión con libertad condicional y 3 años de libertad vigilada. Es a partir de este punto que el caso de Annalise Mitchell abrió un debate profundo sobre la interacción entre la religión y la psiquiatría. Algunos lo ven como un ejemplo de fanatismo religioso, negligencia médica e incluso de abuso psicológico, pero otros aseguran que es la evidencia contundente de que existen fuerzas bastante poderosas y las cuales son muy peligrosas. Al igual que este caso inspiró numerosas películas y documentales, siendo El exorcismo de Emily Rose en el año del 2005 una de las películas más destacadas. Aún así, el caso de Annalise Mitchell sigue siendo objeto de debate, ya que algunos creen que es el recordatorio de ignorar la salud mental en favor de creencias religiosas, de los límites de la fe frente a la ciencia, pero otros siempre recordarán esta historia como un escalofriante caso bastante trágico, siendo uno de los casos de exorcismos más impactantes en la historia. El día de hoy vamos a hablar del primer caso de exorcismo que fue completamente transmitido en televisión. Estamos hablando del caso de Gina, transmitido por la cadena ABC en el año de 1991. Se convirtió en un episodio emblemático en el debate sobre las posesiones demoníacas, exorcismos, pero también en los límites éticos de la exposición mediática. El exorcismo de esta adolescente marcó un hito en la historia moderna al ser de uno de los pocos rituales autorizados por el Vaticano que fue llevado al ojo público. Nos remontamos al año de 1990. Gina, una adolescente de origen colombiano residente de Florida, comenzó a experimentar cambios radicales en su comportamiento. Según su madre, Felisa, la joven mostraba episodios de agresividad, ya que escupía, vomitaba y, lo más alarmante, hablaba en lenguas desconocidas, además de que aseguraba tener visiones de personas muertas o demonios, lo cual la atormentaba constantemente. Ante todos estos síntomas, Felisa buscó ayuda médica y Gina fue admitida en el Miami Children's Hospital. Ahí, el director del programa, Warren Sledge, diagnosticó a la joven con episodios psicóticos. Según Sledge, estos podían explicar las alucinaciones y el comportamiento errático de Gina. Sin embargo, los tratamientos psiquiátricos y farmacológicos no mostraban mejoría. La desesperación llevó a Felisa a acudir a la Iglesia Católica, convencida de que su hija estaba siendo víctima de una posesión demoníaca. Bajo el amparo de la Iglesia Católica y el visto bueno del Vaticano, el reverendo James LeBar accedió a realizar el exorcismo de Gina. Pero lo que diferenciaba este caso de otros fue la decisión de permitir que el ritual fuera televisado por ABC en el programa 2020. El ritual estuvo cargado de elementos aterradores. Se mostró a Gina atada en una silla mientras 3 cruces colgaban de su cuello. Según los testimonios y las imágenes transmitidas, empezó a haber movimientos bruscos de los colgantes que tenía en su cuello, como si una fuerza invisible intentara arrancarlos. Además de que Gina gritaba con voces guturales muy distintas a su tono natural. Algunas frases parecían dirigirse directamente a los sacerdotes, desafiándolos y burlándose de ellos. En este ritual, Gina habló en idiomas que nadie conocía, un fenómeno interpretado por los sacerdotes como una prueba de una posesión demoníaca. Al igual de que los presentes en el ritual, reportaron un olor nauseabundo que llenó la habitación durante los momentos más intensos del ritual. Pero pese a lo impactante de las imágenes, este caso generó mucha controversia, ya que tras la transmisión de este exorcismo, las críticas no se hicieron esperar. Medios como el Newsweek calificaron el evento como un tormento gratuito a una joven profundamente perturbada. Los detractores cuestionaron la decisión de la iglesia y sobre todo de ABC en exponer públicamente a una menor. Según ellos, necesitaba atención médica y no rituales religiosos. Por otro lado, los defensores del exorcismo, incluida la madre de Gina, argumentaron que el evento ayudó a liberar a la joven de los demonios que la atormentaban. Según Felisa, el ritual marcó un antes y un después en la vida de su hija.
Incluso había gente que declaraba que la familia no siguió las recomendaciones médicas iniciales, lo que generó el cuestionamiento incluso hacia la madre de Gina, ya que estos detractores afirmaban que su madre fue bastante irresponsable en cuidar su salud mental. Aún así, la audiencia quedó fascinada y aterrada por las imágenes del exorcismo, lo que revitalizó el interés por las posesiones demoníacas y el trabajo de los exorcistas en todo el mundo. El exorcismo de Gina, más allá del impacto televisivo, expuso los límites de nuestra comprensión sobre la mente humana o sobre las creencias religiosas en situaciones bastante extremas. Gina es hoy en día un símbolo de la complejidad en casos de exorcismos, ya que su caso está en una línea bastante delgada, una línea entre lo inexplicable y lo racional, entre aquellos aspectos de la mente humana que se pueden controlar y llegar a curar, y los aspectos que van más allá de la comprensión y que tienen que ver con fuerzas sobrenaturales a las que quizás no estamos preparados para enfrentar. Para cerrar el video del día de hoy vamos a hablar de un caso de posesión bastante específico, ya que siempre se destacan casos aislados de personas los cuales sufrieron una posesión demoníaca, y estos casos son bastante aterradores y vale la pena hacerles video, pero en este en específico no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una posesión colectiva, estamos hablando de la historia de las endemoniadas de Loudun. Y es recordado como uno de los casos más notorios de posesiones demoníacas, donde la histeria religiosa, incluso algunos aspectos políticos y conflictos personales se entrelazaron en una trama macabra que culmina con la ejecución pública de un sacerdote acusado de brujería. Todo inicia en el pueblo de Loudun, una localidad situada en la región de Poitou, el cual era un lugar bastante tranquilo. Todo esto hasta la llegada de Urbain Grandier, el nuevo párroco de la iglesia de Saint-Pierre-du-Marché. Este hombre empezó a generar bastante controversia. Grandier era un hombre carismático, elegante y con una conducta que desafiaba las normas eclesiásticas. Es por eso que se empezaron a desatar rumores, principalmente relacionados a amoríos que tenía con mujeres bastante influyentes del pueblo. Pero no solo se desataron rumores y escándalos, sino que también se ganó numerosos enemigos, tanto en la comunidad donde era párroco, como dentro de la jerarquía eclesiástica. Pero dejando de lado las polémicas, vamos con lo que realmente nos importa, las cuales eran las primeras manifestaciones paranormales. Todo esto comenzó en el convento de Ursulinas, fundado en 1626, el cual fue el epicentro de extrañas manifestaciones. La Madre Superiora, Juana de los Ángeles, y otras monjas comenzaron a reportar visiones y comportamientos inusuales, incluyendo convulsiones y lenguaje sumamente obsceno. El padre Millón, rival de Grandier, fue nombrado como el nuevo confesor del convento tras el rechazo de Grandier en asumir dicho rol. Millón estaba bastante convencido en la naturaleza demoníaca de los eventos, es por eso que inició un exorcismo junto a otros sacerdotes. Al principio eran sesiones privadas, pero pronto los exorcismos se convirtieron en eventos públicos donde las monjas, las cuales supuestamente estaban poseídas por demonios como Asmodeo y Zabulón, estas mujeres exhibían comportamientos aterradores, convulsiones, gritos bastante agresivos, movimientos violentos y confesiones de pactos con el diablo. Los exorcismos eran un espectáculo sumamente aterrador para la época, y cada vez el nombre de Urbain Grandier surgía como el supuesto causante de todos estos fenómenos demoníacos. Se alegaba que había lanzado un ramo de rosas sobre el convento, que habría permitido la entrada de muchos demonios. A medida que las acusaciones se intensificaban, el cardenal Richelieu, ya enemigo de Grandier, debido a su posición política, encontró en las posesiones una excusa perfecta para eliminar a un adversario político. Jean de Laubardemont, un pariente de la Madre Superiora de este convento y protegido de Richelieu, llevó a cabo un juicio en contra de Grandier, en el cual se le acusó de brujería. Las evidencias presentadas eran dudosas y muchas confesiones fueron obtenidas bajo tortura. A pesar de su proclamación e inocencia, Grandier fue condenado a muerte. Esto nos lleva al trágico 18 de agosto de 1634. Urbain Grandier fue quemado vivo, convirtiéndose en un mártir para algunos y en un símbolo de histeria colectiva para otros. Las manifestaciones en el convento continuaron hasta 1637, pero el daño ya estaba hecho. El
El caso de Loudoun dejó una marca indeleble en la historia, siendo interpretado y adaptado en muchas obras literarias y artísticas. Pero este caso no solo resalta por lo paranormal, sino que es destacado por las rivalidades políticas y personales. Podemos decir que Urbay Grandier fue una víctima de una conspiración, la cual usó los exorcismos como excusa. Todo esto para ser eliminado, siendo un recordatorio de los peligros de la superstición y la manipulación de la fe para fines personales y políticos. Los exorcismos siempre han jugado en el límite inquietante entre lo sobrenatural y los aspectos psicológicos, abriendo debates entre la fe y la ciencia. Y como lo vimos a lo largo del video, este debate solo aumenta gracias a estos casos, porque estas historias que vimos a lo largo del video solo nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Eran realmente víctimas de fuerzas demoníacas, de demonios sumamente peligrosos o de fuerzas bastante poderosas? ¿O si realmente lo que estas personas sufrían eran episodios psicóticos y enfermedades mentales que debían tratarse adecuadamente y de las cuales no se tenía el debido conocimiento en su época? Pero aún así no es como que la misma psiquiatría deje claro este aspecto, ya que aunque se puedan sugerir que son trastornos psicológicos y psiquiátricos, hay muchos aspectos que la ciencia a veces no puede explicar completamente, mientras que la fe religiosa insiste en fuerzas invisibles que acechan desde las sombras, dándonos a entender que quizás la verdad permanece oculta y que quizás irreconocible para la simpleza de la mente humana. Es por eso que esta misma incertidumbre crea un aura bastante impactante sobre el tema de las posesiones y de los exorcismos, dejando así un terreno sumamente amplio para aumentar las dudas y sobre todo que los temores relacionados a las fuerzas sobrenaturales o a las enfermedades mentales sumamente fuertes crezca cada vez más. Es por eso que, como te lo dije al principio del video, el tema de las posesiones demoníacas y exorcismos ha dejado un amplio debate que no tiene una conclusión clara. Y si tú tienes algo interesante que aportar en el tema, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Pero aún así cerramos este video con una pregunta sumamente aterradora: ¿hasta dónde realmente terminan los problemas y enfermedades mentales? ¿Y en dónde comienza el misterio de las entidades paranormales y de los demonios más peligrosos que acechan en la oscuridad? Todo con el propósito de hacer lo que sea para apoderarse de nuestras almas. Si te gustó el video del día de hoy, dale like y compartir para más contenido como este. También sígueme en Instagram para que tengamos un mejor contacto y puedas compartirme tus historias perturbadoras y yo pueda narrarlas en próximos videos. Sin más dilación, yo soy Magno Horror y nos vemos hasta la próxima.